agradeciendo a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Tolima por la invitación a este evento académico de gran importancia para toda la comunidad médica de la región. Hoy vamos a hablar de una patología extremadamente frecuente en Colombia, en el Tolima y en Ibagué, como es el síndrome febril. Vamos a tratar de hacer un enfoque práctico desde urgencias. Hablar de este tema es complejo porque cada patología nos puede llevar horas y horas hablando de sus diagnósticos, de sus enfoques y de su terapéutica. Pero la idea es poder dejar algunos puntos claros en esta patología. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Este es el contenido que vamos a hacer. Un caso clínico más o menos para que lo vean. Algo de introducción, algunas definiciones, epidemiología, algo de los síndromes febriles, el enfoque como tal, manifestaciones clínicas, signos de gravedad y alerta, pasos diagnósticos y conclusiones. Les voy a hacer un caso clínico que es cotidiano en nuestro hospital. Es un niño de 7 años de edad, ingresó ahorita el 1 de agosto de este año, natural y procedente de Ibagué, y el motivo de consulta, fiebre. Un cuadro de 4 días de evolución, consistente en fiebre de 38 a 39 grados, asociado a vómito, en promedio 7 episodios al día, manejado con nimesulide de la madre, asociado con alteración en el color de la orina, dolor abdominal, astenia, ainamia, cefalea y malestar general. Es evaluado en hospital local, donde dan manejo ambulatorio con antipiréticos. El paciente no negaba ningún síntoma respiratorio, ni ningún síntoma gastrointestinal, ni ninguna otra comorbilidad, excepto un rash macular en tórax. Por la persistencia de las sintomatologías, ingresó al hospital. Como antecedentes en general, pues era un niño previamente sano, antecedentes personales, quirúrgicos, alérgicos, medicamentos, traumáticos, hospitalarios, ninguno. Hasta ahí el médico general no consideró ningún otro dato en la anamnesis. Al examen físico se encuentra un paciente hidratado, sin dificultad respiratoria, hipoactivo, reactivo, decaído, febril, tensión arterial 154, frecuencia cardíaca 134, frecuencia respiratoria 25, temperatura, es 38.7 grados. Cabeza y cuello sin alteraciones, tenía algo de dolor a la movilización en cuello sin adenopatías, el tórax simétrico, murmullo vesicular presente, sin agregados pulmonares, sin soplos, abdomen globoso, blando, no distendido, con dolor abdominal difuso, más en epigastro y en hipocondrio derecho. Se le trata de palpar hepatoesplenomegalia, extremidades simétricas sin deformidades, neurológico alerta, sin signos de focalización, sin rigidez nucal, y piel y faneras, ictericia leve y máculas en tórax. Es aquí donde comenzamos a tener un sinnúmero de posibilidades diagnósticas en el cual la mente comienza a ejercer una gran presión, y es aquí donde comenzamos a hablar de nuestro síndrome febril agudo. Vamos a hacer alguna salvedad acá, porque el enfoque de esta charla claramente no está sobre el síndrome febril o fiebre sin foco que mencionamos en pediatría de 0 a 36 meses, sino es más en los pacientes por definición mayores de 5 años, pero que se puede extrapolar también en el grupo de preescolares. Entonces, como la definición, el síndrome febril agudo es un estado mórbido que por definición tiene un inicio repentino de fiebre con un tiempo de evolución menor a 7 días en un rango de edad que va de 5 a 65 años, pero ya dijimos la salvedad, y donde no se identifican signos ni síntomas relacionados con un foco infeccioso aparente. Acá tenemos nuestro trópico, en el cual
Colombia pues es uno de los países donde más patología febril tropical se puede encontrar. Entre esos también tenemos países de la región, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela. Claramente este tipo de países, por sus latitudes, por sus temperaturas y por sus características climáticas, pues lo hacen muy predispuestos a sufrir de este síndrome. Colombia pues tiene más de 60 enfermedades infectocontagiosas consideradas de salud pública. Tiene un comportamiento endemo-epidémico, o sea, va por ciclos en general. Casi todo Colombia está involucrado en este tipo de patologías. Se habla que más del 85% del territorio nacional tiene características que predisponen a que los pacientes puedan hacer un síndrome febril agudo. Y las manifestaciones en los niños pues es a través de un síndrome febril agudo. Se han hecho varios estudios. Antioquia es uno de los Antioquia es una de las regiones pioneras y más el Urabá antioqueño. Se han hecho varios estudios de pacientes con síndrome febril agudo. Tratan de hacer algunas caracterizaciones de ellos. Realmente no existe una predisposición en géneros, es muy parecido el género masculino al género femenino. El rango de edad pues también es muy parecido y punto importante, la procedencia, si es de zona rural o de zona urbana, pues hay unas series en las cuales no existen cambios significativos. Pero pues si hablamos de síndrome febril agudo, nos llegan una serie de patologías que claramente nos llevan a una explosión y no sabemos cómo hacer un enfoque adecuado. Podemos hablar de chikungunya, de malaria, de síndromes febriles tropicales como oropuche, mayaro, tifo, leptospira, dengue, Zika. Claramente hay un sinnúmero de patologías que la única manifestación es fiebre. Entonces, 95% aproximadamente producen estados febriles, aproximadamente 47% pueden producir cefalea, 30% pueden producir dolor retroauricular, 20% rash, 34-35% artralgias, pero realmente se pueden manifestar como cualquier sintomatología en cualquier órgano. Es fundamental yo poder tener mi información epidemiológica. Es aquí donde muchas veces comenzamos a fallar porque claramente nuestros antecedentes y principalmente nuestros antecedentes ambientales priman y tienen que ganarse un espacio para poder hacer una ubicación clara y lógica de las patologías. Adicionalmente, con una anamnesis, un examen clínico, que lo ideal es poderlos organizar en síndromes para poder abarcar de forma completa todo lo que el paciente nos está refiriendo, para ahí sí poder realizar unos laboratorios y unos exámenes adicionales para hacer un diagnóstico claro, conciso y comenzar a hacer todas las medidas de soporte. Pero como les mencioné, los antecedentes son supremamente fundamentales, más los ambientales. Necesito saber si el paciente ha tenido contacto con agua dulce, si ha caminado descalzo en la tierra, si tiene contacto con animales, si tiene contacto con productos pasteurizados o no pasteurizados, si tiene consumo de agua potable, no potable, hervida y no hervida. Recordemos que toxoplasmosis, por ejemplo, no se erradica con la potabilización del agua, sino se necesita claramente que hierva para los quistes poderlos erradicar. Si tiene consumo de alimentos crudos, poco cocinados,
si tiene cuevas o ha estado en cuevas, si tiene exposición a mosquitos, garrapatas, moscas, pulgos, piojos, algún otro tipo de animal. Adicionalmente, si se ha bañado en charcos y si pues claramente ha salido fuera de la ciudad. Es muy importante yo tener esta noxa epidemiológica porque de ahí es que yo puedo hacer un diagnóstico diferencial y posiblemente puedo establecer algunas causas por las cuales el paciente me está presentando este síndrome febril. La Organización Mundial de la Salud desde el año 1998 ha tratado de proponer que se haga un sistema de vigilancia internacional de enfermedades de reporte obligatorio bajo el concepto de vigilancia de síndromes. Principalmente estos 5 síndromes: el síndrome febril ictérico agudo, el síndrome febril respiratorio agudo, el síndrome febril con manifestaciones neurológicas, el síndrome febril con erupción dérmica o el síndrome febril anémico agudo. La idea es poder tratar y la idea es poder organizar a mi paciente en alguno de estos síndromes. Entonces, si yo tengo un síndrome febril ictérico agudo, es todo paciente con presentación brusca de fiebre, ictericia y ausencia de factores predisponentes conocidos, como pacientes que tengan alguna hepatopatía crónica, que tenga una hepatopatía inducida por fármacos o que tenga hepatopatías autoinmunes. Entre ellas, las posibles causas pueden ser hepatitis virales, la A, la B, la D, la C, la E. Puede producir fiebre amarilla, leptospirosis o la enfermedad de Carrión, que es típica en Perú o en las áreas limítrofes. Si yo voy a hablar de un síndrome febril con manifestaciones neurológicas, pues es todo paciente con presentación aguda de alteración neurológica definida por o pérdida de la memoria, comportamiento anormal, alteración de la conciencia, parálisis, convulsiones, signos meningios o movimientos involuntarios cualquiera que sean. Para un síndrome febril con erupción dérmica, es todo paciente con fiebre, como ya su nombre lo dice, menos de 7 días de evolución, acompañado de lesiones cutáneas, ya sea lesiones exantemáticas, papulares o vesiculares. Entre estas pueden ser todas las exantemáticas: sarampión, zika, dengue, rubéola, tifo o varicela. Y ya hablando como tal del síndrome febril anémico agudo, pues puede ser el paciente que presenta fiebre, palidez marcada o disminución de más del 30% del hematocrito. Ahí también podemos tener la enfermedad de Carrión, como ya les dijimos, típica de Perú, o la malaria, que es endémica en nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que en este momento poder definir como principal diagnóstico diferencial de mi síndrome febril agudo? Malaria, ¿sí? Se han hecho varios estudios en los cuales el síndrome febril agudo, aproximadamente el 40% corresponden a cuadros de malaria, el 60% de otras patologías. Y en este estudio que se realizó, por ejemplo, en Perú, de este 60% que tenía un síndrome febril no malárico, miren que aproximadamente el 18-19% era por leptospira, el 17% por dengue y el 60% por otras causas no claras. También con un 6% de coinfecciones y un 2% de rickettsiosis. Pero mire cómo estamos en Colombia para dengue, ¿sí? Colombia pues es un país tropical que en todas partes podemos tener el diagnóstico diferencial de malaria. Este es el mapa de malaria. Pues en el último reporte del Instituto Nacional de Salud no tenemos epidemiología de departamentos de Tolima, Cundinamarca y Boyacá, pero como ustedes ven, pues hay varios países, hay varias regiones que son endémicas para malaria: Chocó, claramente, Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba.
después Bolívar, todo lo que es la Orinoquía, Amazonía, y pues la zona andina es una zona en general de bajos tipos de varios casos de malaria. Entonces, mi primer enfoque diagnóstico siempre es poder mirar si tengo o no tengo factores epidemiológicos para pensar en malaria. Si ya descarto como tal esta patología, yo trato de comenzar a hacer mi enfoque sindromático, ¿sí? Y mi enfoque sindromático va encaminado principalmente a si yo tengo lesiones exantemáticas, si yo tengo lesiones maculares, si tengo lesiones papulares, si tengo lesiones vesiculares, lesiones purpúricas o petequias, pues yo me comienzo a orientar en algunas posibilidades diagnósticas. Entonces yo siempre tengo que pensar, si yo tengo un paciente con estas lesiones, con fiebre, en dengue, riquecia, leptospira, chikungunya, sarampión, rubéola, sífilis, VIH o Zika. Cosa contraria, si yo tengo un paciente que me comienza a hacer manifestaciones hemorrágicas, manifestadas o por lipotimias, por frialdad, por hipotensión, hemorragia, equimosis o petequias, mi compensamiento lo voy a tener que dirigir hacia dengue, riquecias, leptospira y fiebre amarilla. Si yo tengo un paciente que tengo fiebre y comenzó a presentar síntomas respiratorios dados por tos, taquipnea, disnea, congestión nasal y rinorrea, pues yo comienzo a pensar que tengo un paciente con una rickettsiosis, hay manifestaciones de leptospira, hay manifestaciones de hantavirus o de virus respiratorios típicos como influenza, adenovirus o virus respiratorio sincitial, que como sabemos es muy endémico en nuestra región. Ya si estamos hablando de cuadros de ictericia dados por coluria, por acolia, por prurito, por dolor abdominal, principalmente en fosa ilíaca derecha o pues por la coloración amarillenta, pues comienzo a presentar o a pensar en mis virus que nosotros llamamos hepatotropos. Fiebre amarilla o mis microorganismos hepatotropos. Leptospira, toda la familia de hepatitis A, B, C, E, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o malaria como tal. Si estoy pensando en adenopatías, un paciente que tenga fiebre y adenopatías, o hepatomegalia, o esplenomegalia, o adenofagia, tengo que comenzar a pensar en una infección por toxoplasmosis, Epstein-Barr o citomegalovirus. Hay unas que claramente tenemos que son inespecíficas, que no hay ningún dato que nos oriente hacia alguno o hacia el otro. Podemos estar en este tipo de patología: malaria, riquecia, fiebre tifoidea, salmonela, abscesos hepáticos, dengue, chikungunya y Zika. Entonces, claramente, este es mi enfoque diagnóstico de mi síndrome febril agudo, ¿sí? Lesiones exantemáticas, hemorrágicas, síntomas respiratorios, síntomas de ictericia, adenopatías o los inespecíficos. Pero mire este punto tan importante. Miren que hay algunas infecciones que pueden tener manifestaciones en diferentes síndromes, por así decirlo. Entonces, dengue yo puedo tener en mi enfoque sindromático de exantema junto con hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, mire, leptospira puede tener un enfoque de exantema, de hemorragia y de ictericia, o la rickettsiosis pues puede tener exantema, hemorragia y respiratorio, ¿sí? Entonces, vemos que nuestros síndromes, manifestaciones sindromáticas se pueden ver en diferentes puntos, y adicionalmente a esto la cosa se complica un poquito más porque se han hecho estudios en los cuales se han visto también cuadros de coinfecciones por varios microorganismos. Como les mencioné, Urabá es una región muy endémica de este tipo de patologías, y miren, como tal se ha tratado de ver casos de coinfecciones, por ejemplo, leptospira dengue, rickettsias dengue, que pueden ir hasta un 10%, o se han visto también casos
de infecciones entre Leptospira, Rickettsia y dengue. Entonces, como para mencionarles y para que ustedes lo entiendan un poquito más, algunas manifestaciones clínicas de las arbovirosis que pues son unas patologías propias de la región, ¿sí? Y la tarea siempre es entre dengue, chikungunya y Zika, ¿sí? Recordar que dengue y chikungunya presentan mucho cuadro de fiebre, dengue produce exantema, puede tener adenopatías, artralgias muy características. Chikungunya presenta su exantema, la artralgia muy característica con signos de conjuntivitis, pero mire cómo Zika prima la conjuntivitis, prima el exantema con poca fiebre y poca artralgia. Entonces, como les digo, para ponernos a hablar específicamente de cada patología, llevaríamos 20.000 horas explicando cada una, pero más o menos para que ustedes lo entiendan puntualmente y algunos tips. Recordemos siempre que malaria, las dos principales especies que tenemos es Falciparum vivax, ¿sí? El tiempo de evolución o de incubación puede variar, más o menos son 2 semanas. Los síntomas predominantes son los escalofríos, la fiebre, la sudoración, el malestar general, las artralgias, el dolor abdominal, esplenomegalia e ictericia. Y los exámenes que yo siempre debo pedir, pues generalmente es una gota gruesa, un extendido de sangre periférica me serviría bastante, o pruebas inmunocromatográficas. Ya para leptospira, el tiempo de incubación es aproximadamente 10 días, pero puede ser entre 2 a 26 días. El síndrome principalmente que produce es ictérico o ictérico hemorrágico. Siempre hay una exposición o siempre hay un potencial de brotes. Yo puedo solicitar serologías para leptospira, pero recordemos que una IgM negativa no me descarta la infección. Si la tengo positiva, me la confirma. Yo siempre tengo que hacer serologías pareadas con una diferencia de 15 días, o me tocará decirle técnicas de microaglutinación. Para fiebre amarilla, el tiempo de incubación es más o menos de 3 a 5 días. Fundamental pues saber todo mi esquema vacunal. El principal síndrome que produce es un síndrome ictérico hemorrágico, fiebre súbita, ictericia, sangrados, y mi confirmación es a nivel serológico. Ya para los cuadros de hepatitis, puedo tener hepatitis A, hepatitis B, en el cual el síndrome es ictérico. Los signos son coluria, colia, dolor abdominal, hepatomegalia. Pues las pruebas diagnósticas son por serologías, ya sea por anticuerpos IgM para hepatitis A, o pues para antígenos de superficie para hepatitis B, anticor y los anticuerpos contra el antígeno de superficie para confirmar infección por hepatitis B. Para dengue, ustedes lo conocen, súper típico en la región, el tiempo de incubación más o menos de 3 a 14 días, principalmente nos da un síndrome hemorrágico. La confirmación normalmente la hacemos con pruebas serológicas, pero pues recuerden que lo ideal es pedirla después del 5.º día, que es aquí donde comenzamos a mirar la formación de los anticuerpos. Uno podría hacer una recuperación por la fracción NS1, pero en este momento pues no la tenemos común en nuestro medio. Otros tenemos chikungunya, más o menos de 3 a 7 días el periodo de incubación, compromiso articular. No tengo ninguna prueba diagnóstica, lo tengo que hacer como un diagnóstico diferencial con debemos de sospecharlas, por favor. El periodo de incubación es de 10 a 14 días. Los síndromes pueden ser, como ustedes vieron, síndrome exantemático, síndrome hemorrágico, síndrome ictérico, ¿sí? Las pruebas normalmente las hacemos por inmunofluorescencia, por pruebas moleculares, pero en este momento en Colombia no tenemos esta disponibilidad. La fiebre tifoidea también pues
tenemos un periodo de incubación más o menos de 21 días. Y para abscesos hepáticos, pues más o menos de 7 a 14 días, con una característica típica de dolor en hipocondrio derecho, sin ictericia, y pues con una ecografía nos da una muy alta sensibilidad y especificidad para esto. Para los signos de alarma, pues para que ustedes lo sepan, para malaria yo siempre tengo que establecer una malaria complicada. Organización Mundial de la Salud tiene unos criterios para poder establecer una malaria complicada. Malaria complicada significa que debería yo tener hospitalizado a mi paciente, ¿sí? Para leptospirosis, los signos de gravedad, claramente fiebre que no mejora con antipiréticos, vómito persistente, dolor abdominal, manifestaciones hemorrágicas o signos de dificultad respiratoria con componentes neurológicos. Para las hepatitis virales, que tengan anorexia, ascitis, cambios neurológicos o signos claros de posible falla hepática con un aumento considerable de las transaminasas, prolongación de los tiempos de coagulación, hipoalbuminemia, hipoglicemia y un aumento de más de 20 miligramos por decilitro en las bilirrubinas totales. Para fiebre amarilla, los síntomas de encefalopatía, las manifestaciones hemorrágicas. Para dengue, ustedes ya conocen claramente los signos de alarma: dolor abdominal, hipotermia, lipotimias, hemorragia, somnolencia o la acumulación de líquido en tejidos, el tercer espacio que llamamos como ascitis o derrames pleurales. Para rickettsiosis, alteración del estado de conciencia, dificultad respiratoria. Para fiebre tifoidea, fiebre, dolor abdominal persistente. Recordemos que pueden llevar a la úlcera gástrica o la perforación intestinal. Que tengan signos de dificultad respiratoria o hemorragia. Para absceso hepático, pues abscesos múltiples con riesgo de rotura. Para chikungunya, fiebre persistente, dolor abdominal intenso, vómito, hemorragias, sangrado y compromiso neurológico. Entonces, claramente, para recordarles, nuestro paciente se le hizo todo su anamnesis y todo su cuadro de antecedentes epidemiológicos, en los cuales pues, él mencionaba que tenía un contacto directo con roedores en la casa y que hacía aproximadamente 15 días había salido a una quebrada cerca de la ciudad y ahí se había bañado. Hicimos todo un rastreo en el cual tuvimos resultado positivo para nuestras serologías para leptospira, con un hemograma que pues tenía una leucocitosis leve, con una trombocitopenia leve, tenía una transaminitis con una ictericia mixta, con una colestasis y una proteína C reactiva muy elevada. Pues no teníamos como tal un compromiso respiratorio y pues estábamos en vigilancia para mirar que no tuvieran una de las complicaciones de leptospira, como es el síndrome de Weil. Se le dio todo su manejo específico y pues el paciente tuvo una muy buena mejoría. Entonces, claramente, yo tengo como 4 conclusiones puntuales para esta charla. Es que claramente el síndrome febril requiere un enfoque rápido y práctico en urgencias. Como les mencioné, el algoritmo diagnóstico es fundamental y la idea es que ustedes traten de juntar todos los síntomas en los síndromes, podamos unir estos síndromes y podamos mirar todos los diagnósticos diferenciales que tienen para poder hacer las pruebas pertinentes. Eso es un mensaje para todos los médicos, no solo pensar en dengue. Creo que muchas veces nos llega un paciente con fiebre y solo pensamos en esta patología y no más, y se nos escapan muchas otras que hacen que el paciente se pueda complicar, que pueda llevarlo a la muerte. Colombia, por su localización, tiene un sinnúmero de diagnósticos diferenciales, como ustedes lo vieron, y esta es mi sugerencia para todo el personal. Por favor, no olvidemos hacer una anamnesis completa, incluyendo todos esos antecedentes ambientales que son obligatorios y que nos van a ubicar y nos van a llevar
a poder establecer un diagnóstico etiológico completo. No siendo más, nuevamente agradeciendo a todos ustedes la atención y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Tolima.